Estructura de una clase. Una clase es una estructura que contiene datos y procedimientos, o funciones que son capaces de operar sobre esos datos. 1. Paquete al que pertenece la clase. 2. Definición de la clase. 3. Variables internas. 4. Constructor de la clase. 5. Propiedades, métodos y eventos de la clase. Elementos de una clase. Los elementos básicos de una clase se estructuran de la siguiente manera. Para crear una clase se necesita. Los nombres de las clases siempre comienzan con mayúsculas. Esto sí es obligatorio. El archivo donde se encuentra la clase debe tener el mismo nombre que esta, respetando mayúsculas y minúsculas. Esto es importante porque los import usan el nombre del paquete y la clase para ubicarlos, así que si usas diferentes nombres, nunca los hallará y dará error. Si el lenguaje no tiene una palabra reservada para definir el paquete, la definición de la clase sería así. En último término, todas las propiedades de una clase son en realidad variables, pero no es conveniente que el usuario de la clase pueda manipular directamente estas variables, por ello se mantienen privadas, es decir, solo pueden llamarse y manipularse dentro del código de la clase, pero no fuera de ellas, o sea que si se trata de llamar a una de estas variables desde la instancia, no funcionará. Para hacer que una variable función sea privada, se le antepone la palabra private. Variables internas o privadas. Constructor. Es la función que se ejecuta cada vez que se crea una instancia de la clase. Si necesitamos que nuestra clase inicie con ciertos valores, colocamos los parámetros correspondientes entre los paréntesis. La función constructora siempre devuelve void vacío. También puede haber casos en los que no queramos que la clase constructora ejecute ningún código. Para ello simplemente la colocamos vacía, es decir, la declaramos pero no ponemos código en ella. Si una clase no tiene un constructor, no puede ser instanciada. Las propiedades son realmente variables dentro de la clase, pero para poder controlar qué puede cambiar o no el usuario de la clase, si los valores son correctos, se hace uso de unas funciones especiales para definir propiedades get y set. Net. Permite al usuario recuperar el valor de la propiedad. Set. Es usado para darle un valor a la propiedad. Normalmente se añaden aquí los controles para asegurarse que el valor que se asigna es del tipo deseado. Los métodos. No son más que funciones públicas, que pueden tener o no datos y que afectan a la instancia de alguna manera. Los eventos. Al igual que los métodos, son funciones, pero estos reaccionan ante alguna interacción del usuario o pueden ser reescritos por este. A ellos dedicaremos un post especial. Clase principal. La clase principal, aquella que se ejecuta prioritariamente y que da comienzo al programa, es la que contiene la función main. Las clases se agrupan en paquetes, librerías o agrupaciones de clases y por ello se debe indicar su ubicación al principio del código. Un programa puede construirse empleando varias clases. En el caso más simple se utilizará una única clase. Esta clase contiene el programa, rutina o método principal main, y en este se incluyen las sentencias del programa principal. Estas sentencias se separan entre sí por caracteres de punto y coma. Crear objetos. Para la creación de un objeto se necesita el operador new, y que se declaren las variables de instancia dentro de una clase. Mediante una clase se pueden declarar varios objetos que tendrán los mismos atributos. Ejemplo. New reserva espacio en memoria para los miembros dato y devuelve una referencia que se guarda en la variable rect1 del tipo rectángulo que denominamos ahora objeto. Dicha sentencia crea un objeto denominado rect1 de la clase rectángulo llamando al segundo constructor en el listado. El rectángulo estará situado en el punto de coordenadas x igual 10, y igual 20. Tendrá una anchura de ancho igual 40. Y una altura de alto igual 80. Se crea un objeto denominado rect2 de la clase rectángulo llamando al tercer constructor. Dicho rectángulo estará situado en el punto de coordenadas x igual 0, y igual 0. Y tendrá una anchura de ancho igual 40. Y una altura de alto igual 80. Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro les agradece su atención.